Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Miércoles 15 de noviembre del 2017. Bienvenidos al programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy estaremos tocando un tema denominado Héroes de la Fe. El día de hoy vamos a estudiar a un héroe llamado Abraham. ¿Qué es la fe primero? Por obediente, cuando eres obediente, eres llamado amigo de Dios. Y eres bendito porque obedeces. Siempre Dios te está observando cuando te pide algo. Y si lo logras, hay un premio. Y por generaciones, tu nombre es recordado. Veamos lo que dice Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es Héroes de la Fe. Los dejo con el pastor Arne Dañazo. Gracias, hermano Luis, que Dios te bendiga. Así es. Buenas tardes a todos los hermanos que se conectan en esta hora y a los que están viendo este video ya grabado. Hoy es 15 de noviembre de 2017. Seguimos en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Volviendo a la Senda Antigua. Hoy vamos a tocar un tema o una serie de temas sobre los héroes de la fe. Esta serie quizás nos va a llevar unos 4 o 5 programas, pero vamos a tocarlo porque es necesario saber quiénes son estos hombres, qué hicieron estos hombres para merecer ser ejemplo de la iglesia en los días de hoy. Por eso el tema de hoy se llama Héroes de la Fe, que es la serie, y el tema es Abraham. Vamos a hablar de Abraham. Vamos a hablar del padre de la fe. ¿Por qué muchos hablan de Abraham como un ejemplo, como el amigo de Dios, como el hombre de justicia, como el patriarca de las naciones o padre de multitudes? Hoy día vamos a hablar sobre ello. Quiero que abran rápido su Biblia. Los que tienen Biblia, por favor, abra ahí su Biblia. En el libro de Hebreos, vamos a abrir esa vitrina y vamos a buscar al héroe de la fe llamado Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 hasta el 19. Hebreos 11, 8 al 19. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para muchos? La Biblia dice claramente que la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oído. Así que hay muchas direcciones a donde apunta la fe de alguien. Está la fe salvífica, está la fe para hacer milagros, está la fe para creer, está la fe para hacer obras. O sea, la fe direccionada ¿a qué? La fe de justicia, la que vamos a ver hoy, la fe que salva, la que vamos a ver en los programas siguientes. Pues hoy día vamos a hablar de la fe que justifica, de la fe que justifica el llamado de un hombre, la relación que un hombre puede tener con Dios. Vamos a leer la palabra en Hebreos 11, versículos 8. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba,
A Abraham no se le dio un mapa para direccionarlo. A Abraham no se le dio una brújula para direccionarlo. Pues por eso es importante que hoy día hablemos sobre él. Abramos esta vitrina empezando a hablar sobre Abraham. ¿Quién era Abraham? Pues en el libro de Génesis, capítulo 11, Génesis 11, allí está la historia del patriarca. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 11, verso 27. Estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. 3 hijos tuvo Taret. ¿Quién era Taret? Era el padre de Abraham. Y Harán engendró a Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Pero vamos a simplificar un poco quién era Abraham. La historia bíblica nos cuenta que Abraham era un hombre politeísta. O sea, en la tierra de Abraham, que es la actual Irak, era una nación donde todo el mundo tenía sus dioses, como en los días de hoy. Cada persona se encomienda a su Dios. Los mexicanos tienen a Guadalupe, tienen a la muerte y tienen todos sus santos. Los peruanos tienen a San Martín de Porres, tienen a la imagen del cautivo de Ayabaca o a la estatua. Tienen diferentes dioses, por lo tanto eran politeístas. Era una nación donde no se adoraba al Dios verdadero. Por eso en esta tarde vamos a estudiar la fe de este hombre que por su confianza y su obediencia al oír el llamado de Dios, este hombre creyó a Dios. A pesar que de repente no tenía un conocimiento amplio o grande sobre quién era Dios. Por esa misma razón es necesario tener el conocimiento necesario, obligatorio para no ser engañados. Pues Abraham vivió hace más de 4.500 años, 2.500 años antes de Cristo y 350 años aproximadamente después del diluvio de Noé, otro héroe de la fe. Vivía pues junto a sus padres en Ur de los Caldeos, la actual Irak, Mesopotamia, la actual Irak. De los caldeos era descendiente de Sem. ¿De dónde era descendiente Abraham? Pues de Sem. ¿De uno de los hijos de quién? De uno de los hijos de Noé. Los semitas, de donde sale esta palabra muy conocida, los semitas. Era hijo de Taret y hermano de Harán y de Nacor. Su vida era como todos los habitantes de esa tierra, era politeísta, servía a dioses extraños. Josué 24:2, ahí nos habla un poco más de la historia de Abraham, de donde Dios lo sacó de la tremenda idolatría. Dios tuvo que apartarlo de la idolatría, porque la idolatría, amado hermano, amigo que me estás oyendo, libre pensador, la idolatría para Dios es el peor pecado que puede el hombre cometer ante Dios. Porque ser idólatra es reemplazar, cambiar, como dice Romanos capítulo 1, la gloria de Dios, cambiar la gloria de Dios por un pedazo de yeso, por la creación, por las criaturas, por los cuadrúpedos, por cualquier imagen tallada hecha en mano de hombres, que nos lleva a ser abominables delante de la presencia de Dios. Por eso Éxodo 20, capítulo 3, 2 dice claramente que Él visita la maldad de los padres, lo que le aborrecen, por cuanto los ídolos de ellos han venido a reemplazar a Dios. Todo lo que reemplace a Dios es idolatría. Puede ser un hijo, puede ser una imagen, puede ser una casa, un objeto, un animal, pero si eso tiene el primer lugar en tu corazón antes que al Creador, entonces eres un idólatra. Y esa era la vida de Abraham. Idolatría tremenda, desconocimiento de Dios tremendamente. Vivía bajo esas corrientes del día de hoy. O sea, no hay ninguna diferencia entre lo que Abraham vivía en su tiempo con lo que vive hoy la humanidad.
Por eso es necesario la conversión al Evangelio. Es necesario vivir una vida cristiana, una vida que realmente haya un cambio de actitud y una vuelta atrás de un Dios falso a un Dios verdadero. Por esa razón, amado hermano, amada hermana que me oyes, la Biblia sigue diciendo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios. En medio de toda esa confusión de dioses, Dios llama a Abraham. Abraham no fue rebelde al llamado de Dios. Abraham no especuló. En ese entonces había una conexión diferente a la de hoy. No había Biblia, no había Torá, o sea, no habían leyes, y Dios le habló a Abraham. Y mire lo que dice en el verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Cuando Dios le dice: sal de tu tierra, según lo que dice Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham lo que hizo es salir de ahí, obedecer realmente lo que Dios le estaba pidiendo. O sea, esto es interesante. Él sale a un desierto solo con la promesa, hermano, con la promesa que Dios le había dado. Dos cosas Dios le había dado: un mandato y una promesa. El mandato era que saliera de la tierra. La promesa era que le iba a dar descendencia como las estrellas del mar. Si aplicamos este mandato y esta promesa, encontramos que nosotros en Cristo tenemos muchas promesas. Una de las promesas que el Señor nos da es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra de ellas es de que abogado tenemos para con el Padre. Infinidad de promesas de parte de Jesús a la iglesia, pero también hay mandatos. Lo que pasa hoy en día es que la gente, los cristianos, solo quieren las promesas de Dios, pero no quieren recibir los mandatos. Abraham recibió el mandato de Dios y el mandato era que saliera al desierto. La gente no quiere aceptar el mandato de Dios. La gente no quiere aceptar lo que Dios ordena. Y he ahí el problema, porque en el mandato está la obediencia, en el mandato está la fidelidad, y en el mandato se puede ver la clase de cristiano que eres y la fe que tienes en un Dios todopoderoso, aunque no lo veas. Jesús dijo claramente: más bienaventurados son aquellos que no ven y creen. Esa es la fe, una fe que justifica la condición del ser humano. Por eso dice la Biblia: por fe somos justificados, por gracia. La fe más gracia igual salvación. Efesios 2:8, 9. Bien, Abraham, cuando sale de la tierra, dice que él empezó a caminar por el desierto, sin saber a dónde Dios lo llevaba, sin saber qué es lo que le podía pasar en el camino. Pero Abraham sostenía la promesa. Ya estaba en funcionamiento el mandato, estaba siendo cumplido, pero Abraham sostenía la promesa, y la promesa era que Dios le iba a dar descendientes. Pero ¿cómo? Si Abraham era estéril, no podía tener hijos. Sara era estéril, no podía tener hijos. Sara era estéril y no podía Sara tener hijos, y ya era de una edad avanzada. La historia nos dice pues que Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65, o sea, por 10 años de diferencia, pero estaban en una edad donde ya era imposible concebir. Pero a pesar de eso, Abraham le creyó a Dios. Qué interesante, amado hermano, es no discutir las promesas de Dios, es no ponerse en una posición de rebeldía a decirle al Señor. Hay gente que dice: pero yo estoy orando porque mi mamá se salve o porque mi hermano se convierta. Hermano, siga orando. Si Dios le ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es una promesa. ¿Cuándo? No lo sé. Pero llegará el momento en que tu familia, en que tu esposo, tu hija conocerán al Señor. Esa es una promesa de Dios. Si tú la sostienes, serás justificado por la fe. Porque la creencia que nosotros tenemos sin ver a un Dios
que la Biblia enseña, sin ver quizás milagros, sin ver cosas extraordinarias, estamos conectados en la fe que nos hace creer en la palabra escrita en la Biblia. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Pero hoy en día la gente quiere ver, la gente quiere sentir, la gente quiere tocar. Y cuando Satanás observa la incredulidad de los pastores, la incredulidad de la iglesia que quiere sentir, que quiere tocar, entonces el diablo comienza a enviarles gente mentirosa que los motive, que los llene de carnalidad, que los llene de puro sentir, de puro milagro, para que esa gente base su fe en los milagros, base su fe en la vista. El apóstol Pablo fue claro al decirnos que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Creemos a lo que Dios dice, creemos a lo que Dios ya dijo, a lo que Dios ya habló. El último hombre de Dios, el apóstol Juan, recibió el Apocalipsis. En Apocalipsis 22:18 el apóstol Juan recibió las palabras del Señor diciendo: sella la profecía, y el que le agrega y el que le quita recibirá consecuencias. Hasta aquí llegó la palabra de Dios, hasta aquí llegó la doctrina, hasta aquí llegó la enseñanza, y todo lo que esté fuera de ahí es extrabíblico o antibíblico. Pero la gente prefiere creer a lo que ve, a lo que oye y a lo que siente, y no a lo que ya Dios dijo. Pero Abraham no era de ese tipo de gente. Abraham no sentía nada, no veía nada, pero sin embargo le creyó a Dios y salió al desierto y le creyó que iba a tener un hijo, a pesar que tenía 65 años su mujer y a pesar que su mujer era estéril. Esto es impresionante de ver la fe de Abraham. Esto nos lleva a la reflexión, amada iglesia, a seguir esperando. El Señor dijo: el que vendrá, aunque un poquito tarde, pero vendrá y no tardará. No seamos del grupo de aquellos que tienen la venida de Jesús por tardanza. Y otros dicen: no va a venir. Hay otra gente que ya se convenció por las mentiras del diablo a través de los predicadores, porque quieren establecer un reino aquí en la tierra. Pero a mí me dice la Biblia claramente que por la fe habitó como extranjero. Ellos no quieren ser extranjeros de la tierra. Ellos no tienen el concepto bíblico de Abraham, la fe de Abraham. La fe de Abraham lo hacía ver que él estaba como extranjero en esta tierra y que no se anclaba en la tierra. A pesar que vivieron en la tierra prometida, la tomaron como tierra ajena. Hoy en día la gente quiere establecer el reino de Dios en la tierra, la gente quiere comprarse los estadios de las naciones, quieren comprarse los recintos más grandes del mundo, quieren establecer su propio reino en la tierra. Ya están igualitos que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que la tierra va a florecer y ellos van a vivir ahí en este reino. Los evangélicos dicen que no, que tienen que conquistar la tierra, conquistar la política, conquistar al mundo para hacer un reino en la tierra. Cuando la Biblia dice: cielo y tierra pasará, lo que no pasará son sus palabras, la verdad de ella. Y Abraham la conocía clara. Dios comenzó a tener un trato con Abraham que lo llevó a tener una perspectiva clara, que lo que Dios le había prometido no solamente era para la tierra, sino que era para el cielo, para una vida mejor, para un futuro diferente. Si los predicadores de hoy, si el G12, si las doctrinas que hoy sacan, si los predicadores que hoy enseñan a establecer reino en la tierra, pero un reino terrenal, material y visible, enseñaran lo que Abraham enseñó, lo que Abraham dejó como ejemplo, hermano mío, hoy estuviéramos anclados en el cielo, con nuestra mirada en los cielos, con nuestro corazón en los cielos, haciendo tesoros en los cielos, para que el día en que la trompeta suene, el día en que Cristo venga a ver su iglesia y el Espíritu Santo presente a la novia pura y sin mácula, hermano mío, podamos ser hallados fieles y verdaderos. Pero qué tristeza aquellos que ya están buscando recompensas en la tierra, aquellos que están buscando ser coronados en la tierra. En el verso 10 dice la Biblia: porque Abraham esperaba la ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto no era un ingeniero terrenal, no era un arquitecto terrenal, no es el dinero, no era lo material, cuyo arquitecto es Dios.
Gloria a Dios. Abraham esperaba algo del cielo. Abraham no esperaba cosas materiales, palacios materiales. Él no esperaba anclar su vida. Él no esperaba tener acá en la tierra un imperio donde su nombre sea conocido. A Abraham más le interesaba ser conocido por el cielo. Y eso es tan interesante, amado hermano, esta lección que nos da el patriarca Abraham. Y hoy en día quieren usurpar ese título de patriarca, cuando patriarca significa el fundador o el padre de una nación. Hoy en día hay predicadores que se hacen llamar patriarcas cuando ellos jamás han fundado una nación, jamás han fundado un país. Sin embargo, toman textos de la Biblia y se los cogen porque quieren ellos fundar un imperio acá en el mundo. Quieren fundar un imperio material lleno de carnalidad, lleno de inmundicia, lleno de maldad, lleno de este mundo, cuando la Biblia claramente nos ofrece un mundo celestial, nos ofrece una nueva Jerusalén. Pero la gente que a Cristo lo tiene como ganancia está buscando anclarse en la tierra porque creen que esa es la manera de vivir el reino de Dios. Es triste ver cómo el engaño ha avanzado a tal punto y de cómo se ha dejado de lado la palabra, de cómo hemos desechado el caminar de estos hombres de Dios, porque hoy en día ya no miramos la palabra como parte de nuestra vida. Hoy en día miramos la Biblia como parte de las estrategias personales para poder sacar una ganancia y hacer buen el negocio del evangelio aquí en la tierra. Pues la Biblia dice claramente, porque esperaban una ciudad. La Biblia dice en Apocalipsis que la nueva Jerusalén está descendiendo como una novia ataviada para el esposo. La nueva Jerusalén está viniendo, hermano, en el lugar, ese lugar que Dios le ha prometido a los santos. Por eso dice la Biblia en San Juan 14, capítulo 1, 2 y 3. Cree en Dios y cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor Jesús. Y si no hubieran, voy yo pues a prepararos uno. Amado hermano, usted tiene una morada en los cielos. Usted tiene una morada en los cielos. Ancle su mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted pone su mirada en las cosas terrenales, si usted busca las cosas terrenales, usted se va a anclar en las cosas terrenales. Por la codicia, por el materialismo que hoy se metió a la iglesia, la gente está buscando, hermanos, riquezas terrenales, coronaciones terrenales, premios terrenales. Más los que siguen a Jesús, más los que siguen la palabra, buscan una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que viene para los santos, que viene para la novia del Cordero de Dios. Esa novia somos nosotros. Qué interesante es tomar la vida de Dios, de Abraham, de ver la fe que este hombre tenía. Y dice la Biblia que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas en su vejez, recibió vigor en su vejez para poder concebir y tener al hijo de la promesa. Para que usted vea, amado hermano, que lo que Dios dice se cumple, que lo que Dios promete se cumple. Pues Dios no es hombre para que mienta, pues Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que te bendecirá, te bendecirá. Si Él dijo que te levantará, pues te levantará. Si Él dijo que te salvará, te salvará. Solo confía, que tu fe te justifique delante de Dios a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Una viejecita como Sara, que ya no había fuerzas, hermano, que ya no había vigor ni deseo, pero el poder de Dios rejuvenece lo que está acabado. El poder de Dios levanta lo que está perdido, exalta lo que está humillado, pero esto lo hace la fe puesta en Jesús. Esto lo hace la fe puesta en la palabra, que vienen a ser las promesas que Él estableció. Y dice la Biblia que cuando tuvo a su hijo, que cuando Abraham tuvo a Isaac,
El Señor lo probó. A veces la gente no quiere ser probada. A veces la gente se justifica y dice, el diablo, el diablo. A veces son nuestras malas elecciones. Porque ahí tenemos uno de los errores que tuvo Sara. Dice la Biblia que al ver que pasaba el tiempo se desesperó y le dio a Agar como mujer para tener un hijo, cuando Dios le había dado una promesa. Y por las consecuencias de Sara, ahí tenemos a los musulmanes, ahí tenemos a los rebeldes matando judíos, ahí tenemos a los rebeldes levantándose con el pueblo de Dios. Y ese tipo de gente ahí en la iglesia también. Hay gente que no le cree a Dios. Hay gente que se desespera porque quiere que las cosas se den como ellos quieren. La gente quiere que las cosas se den en su tiempo, pero Dios tiene un tiempo. Y en el tiempo de Dios las cosas son perfectas y son preciosas. Esperen su tiempo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, todo tiene un tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para destruir, tiempo para restaurar, tiempo para dar vida y tiempo para quitar vida, tiempo para tirar piedras y tiempo para recoger piedras. Pues todo tiene un tiempo, pero en el tiempo de Dios las cosas son preciosas. Amada iglesia, no se desespere, hermano. Si Dios le prometió, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Si tú, amado hermano, estás buscando una esposa, no te desesperes. Dios te dará a la mujer que estás buscando. Mantente firme y crea la palabra, porque en el momento de Dios, en el tiempo de Dios serás visitado. La Biblia sigue diciendo, por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron multitudes de la promesa. Pero acá hay un lapso donde Dios prueba a sus hijos, los pasa por el fuego, los pasa por la candela, por las pruebas quizás más negras, más oscuras, para probarlos si la fe que tienen en Dios es una fe que depende de Él. Es una fe que puede llevar al hombre a la confianza absoluta de Dios, o simplemente es un fanatismo religioso, o simplemente es una religiosidad vestida de una fe sincera. Y cuando creció este niño, dice la Biblia que Dios le pidió a Isaac para ser sacrificado. Aquí vemos algo que es muy interesante. Dios llegó a tocar el fondo del corazón de Abraham. Dios llegó a poner en tela de juicio la fe y la confianza de Abraham. Dios quería observar si realmente Abraham amaba a Dios con todo su corazón. Dios quería observar si Abraham calificaría para ser su amigo, para ser pregonero de la fe, padre de la fe y padre de multitudes. Abraham, con el corazón roto, le demostró a Dios que le amaba más que a todas las cosas. Miren la fe, hermano, que Abraham tenía, que cuando llevó al muchacho al monte a sacrificarlo, el muchacho le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? Abraham llegó a decir, el Señor proveerá. Aprendamos a hablar con fe, amado hermano. Aprendamos a hablar con fe. Aprendamos a depender de Dios. Esto significa dependencia absoluta de Dios. Las palabras de Abraham representan a aquellos cristianos que dependen cada día, día a día de Dios, a pesar que las cosas no salen bien, a pesar que las pruebas les azotan, a pesar, hermano, que la cosa se le pone oscura, a pesar que no ve la bendición, a pesar que ve que lo que Dios le dio lo está pidiendo el Señor, a pesar de todo lo que Dios le pueda pedir al hombre. Ahí está la fe de Abraham para exponerla delante de todos y para que sea un ejemplo a seguir. Mira, hermano, hay gente que son tan duros de corazón, duros de servicio, que Dios les pide algo de ellos, pero ellos, a pesar que les pide
una ofrenda para probar su corazón, les piden el diezmo para probar su corazón. Sin embargo, esa dureza sigue dentro. Pero Dios le pidió a Abraham, su hijo, algo que vale más que el dinero, algo que vale más aún que la vida. Dios le pidió, y ahí está siendo probado el padre de la fe. Pero sabía Abraham que el Dios que lo había llamado era poderoso para levantar a su hijo aún de las cenizas, que era poderoso para levantar a su hijo aún de las cenizas. ¿Cómo no vamos a creer que Dios es poderoso para aumentar lo que yo le puedo dar al Señor? Esa fe es la que le falta a los creyentes, a la iglesia, una fe basada en la verdad de la Biblia. Dios nunca te pide para arruinarte, Dios nunca te quita para destruirte, Dios nunca te quita para volverte miserable. Dios te pide para darte más, Dios te pide para bendecirte, Dios te pide para probarte, Dios te pide para hacerte ejemplo de los demás. Pero tiene que ser una fe basada conforme dice la Biblia, no la fe de hoy. Hoy hay una super fe que la gente se cree que puede aún más que Dios. Hoy hay una fe independiente. La fe de hoy que se oye en los púlpitos es una fe que depende del hombre. Hombres que dicen que ellos tienen poder en su palabra, hombres que dicen que tienen la unción, y la iglesia comienza a mirarlos a ellos como deidades, y la iglesia comienza a poner una fe fluctuante, una fe basada en engaños, en el predicador, en el apóstol, en el profeta. La gente piensa que el profeta tiene la última palabra para sanarte, el apóstol tiene la última palabra para liberarte, cuando hemos quitado la confianza en Dios y la hemos puesto en el hombre. Esa no es la fe que Abraham tenía, esa no era la fe que Abraham profesaba. La fe que Abraham tenía era oír la voz de Dios a través de las promesas que él había hecho. Y ahí vemos cómo la historia nos demuestra que Dios puso el sacrificio. Esa representación de ese sacrificio que puso Dios es la representación que hoy en día Dios puso al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mejor sacrificio. Dios se despojó de sí mismo y nos dio a Jesús para ser salvos. Y nos dio a Cristo de la gloria para que tus pecados sean perdonados, para que no vengas a condenación, para que seas librado de la condenación del infierno. El amor de Dios se manifiesta basado en la fe del hombre, de acuerdo a la fe que justifica. La fe tiene que estar puesta, como lo dice el escritor de los Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos. Conforme a su fe, mi hermano, no conforme a las revelaciones del apóstol, no conforme a sus sueños o a sus propias ideas, sino conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. Mi hermano, murió Abraham y nunca vio a los descendientes de Jacob. Murió Isaac y nunca vio a los descendientes de las tribus. Murió Jacob, pero vio las promesas que Dios había prometido, porque sabía que Él es fiel y justo. Por eso dice la Biblia, con la fe, por la fe murieron estos conforme a su fe, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros. Esto significa que les enseñaban a sus hijos, a los nietos, a los bisnietos, que este mundo no puede ser nuestro hogar. Este mundo no puede ser nuestro hogar, amada iglesia. Nosotros esperamos algo más grande. Nosotros esperamos algo más victorioso que lo que hoy estamos viendo. Yo no quiero el mundo como herencia. Yo quiero el reino de los cielos, la nueva Jerusalén que desciende. Pero esta gente, dice la Biblia, que vivió como peregrinos, errantes de lugar en lugar. Pero hoy se quiere vivir como príncipes estancados en este mundo. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria celestial,
algo diferente. La iglesia no está buscando premios del mundo. La iglesia no está buscando fama del mundo. La iglesia está esperando al novio, al esposo, al Rey de Reyes, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la confianza que tenemos, amada iglesia. Esa es la confianza que nos mueve a perseverar, a vivir una vida en santidad, una vida en reverencia, una vida en temor, una vida en verdad. Es lo que nos mueve a nosotros a vivir una vida en Cristo Jesús. Esta gente se hubiera pensado que lo que Dios dice es mentira, esta gente tenía tiempo para volverse al mundo, para seguir en su vida pecaminosa. Hay promesas que Dios ha hecho claramente, pero ellos esperaban algo mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Nacen preguntas, hermano. ¿Dios se avergonzará de usted, pastor? ¿Dios se avergonzará de ser llamado Dios de usted? Si usted está llevando a la iglesia a la fe genuina, si usted está llevando a la iglesia a la verdadera fe, no a la superfe, entonces Dios no se avergonzará de usted. Por la fe, Abraham fue probado y ofreció a Isaac en sacrificio, a pesar que sabía que era el hijo de la promesa. Por la fe, usted y yo estamos aquí. Por la fe estoy predicando el Evangelio a través de este medio. Por la fe sé que muchos serán salvos por la palabra de Dios. Por la fe creo y estoy convencido y seguro que Cristo vuelve otra vez a levantar a su pueblo. Por la fe creo que soy salvo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible vivir una vida recta con Dios. La fe es el motor que mueve a la iglesia a vivir cada día, a pesar que no vemos lo que ha sido prometido. Pero por la fe creemos que el que lo prometió es fiel y justo para cumplir. Por la fe estamos aquí creyendo en el sacrificio de la cruz. Por la fe usted es salvo, por la fe yo soy salvo. No por obras para que nadie se gloríe. Amado hermano, sigamos el ejemplo de Abraham. Sigamos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Un hombre cuya confianza era Dios. Un hombre cuya confianza estaba puesta en lo alto. Un hombre que murió sin recibir lo prometido, pero creyendo que Dios es fiel y justo para prometerlo. Así que, amada iglesia, que Dios te bendiga, mantente en la fe que es en Jesucristo, que si no nos vemos aquí en la tierra, nos vamos a volver a ver allá en el cielo. Dios te bendiga, buenas tardes. Con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. Interesante este personaje bíblico, ¿verdad? Abraham, un padre conocido como el padre de la fe, le creyó a Dios, fue su amigo. Le pidió algo importante, el único hijo que él tenía, a su edad avanzada, su esposa estéril, pero le creyó, le dio fuerza a Dios para que ella pueda tener vigor en el momento de tener a su hijo. Y al momento de creerle, Dios le pide una cosa: traerlo para que lo sacrifique. Imagínense, no sé, yo creo que si a mí me lo piden, el dolor, el gesto en mi cara se notaría. Pero él le creyó a Dios, y lo más importante es que cuando estaba en el lugar le dijo su hijo: ¿y dónde está el sacrificio? Dios lo proveerá. Cuando tú tienes fe, no importa las circunstancias, no importa lo que exista alrededor. Si le crees a Dios, Él te va a proveer, Él te va a dar, Él te va a premiar. Y ¿sabes qué? Acuérdate que somos extranjeros en esta tierra. Estamos de paso. Y mientras estemos aquí, más nos conviene poder, ¿sabes qué? Poder perdonar, poder bendecir, poder amar
Aquí nos encuentra los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 5 de la tarde, mi hermano. Que Dios te bendiga. Perdón, a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.